llevar a buen puerto un negocio, un emprendimiento, un proyecto, una relación vincular, ¿por qué no?, depende en gran medida de nuestra capacidad de gestionarnos internamente durante el proceso, sobre todo cuando las cosas no son fáciles, ¿no? Cuando las cosas no se dan y sentimos enojo, frustración, desmotivación, falta de entusiasmo, angustia, ansiedad. En esos momentos se juega el partido. Porque en esos momentos tenemos la gran posibilidad de tomar malas decisiones. O la gran oportunidad de gestionar eso que nos sucede para poder seguir adelante. Cuando hablamos de la antifragilidad o de la resiliencia en el desarrollo de un proyecto o de un emprendimiento, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de saber gestionarnos internamente, no cuando todo está bien, cuando todo es favorable, sino cuando las cosas nos juegan un poco en contra, ¿no? Esta semana te voy a compartir una conversación que tuvimos hace algunos días con Flor Ortelli y Romy Pousa. Los tres llevamos adelante el laboratorio de ingeniería emocional y los tres nos pusimos a conversar respecto a nuestro propio camino emocional. Y en este episodio te vamos a compartir 3 episodios, uno de cada uno de nosotros, de nuestra vida, en los que nos hubiera gustado muchísimo haber tenido alguna herramienta de gestión emocional. Pero son 3 episodios que entendemos que fueron de alguna manera nuestra escuela, nuestra oportunidad de aprender y la experiencia necesaria para poder tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Así que bueno, espero que te interese esta partecita de nuestras vidas que te vamos a contar en el contexto del laboratorio de ingeniería emocional que inicia el primer sábado de agosto. Y espero también que seamos espejo, porque estoy seguro que las anécdotas que te vamos a contar en este episodio seguramente te recuerden a algún capítulo de tu vida que hoy quizás mirás para atrás y decís, esto si lo hubiera manejado de otra manera, quizás el resultado hubiera sido diferente. Desde el laboratorio de ingeniería emocional estamos convencidos de que las personas tenemos todo lo que se necesita para poder transformar lo que sea que nos suceda en lo que querramos que suceda, para poder alcanzar nuestros objetivos, crecer, desarrollarnos, para poder sostener nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras relaciones. Pero para poder hacer todo eso, necesitamos las herramientas necesarias que nos permitan gestionarnos internamente. Y de eso se trata el programa de ingeniería emocional. Bueno, no hago más introducción, te dejo con la conversación que hemos tenido, que ha sido muy pero muy entretenida y espero verte pronto en el laboratorio. Vamos a arrancar este espacio con un momento de mea culpa, ¿sí? Yo creo que hablo por cada ser humano en el planeta si digo que alguna vez tomamos una decisión atravesado 100% por la emoción del momento. Llámese motivación, inspiración, alegría, o llámese enojo, angustia, tristeza, frustración. Creo hablar por todo el mundo si digo que alguna vez en la vida tomamos una decisión desde este espacio. Ahora, Facu, me gustaría preguntarte si haces memoria en este momento, si recordás alguna experiencia que hayas vivido donde hayas tomado una decisión desde esa emocionalidad. Sí, definitivamente. Y el problema que tengo con esas decisiones es el quedarte con la sensación de que hubiera sido si hubiera actuado desde otro lugar, ¿no? Eso es una pelea personal que tengo con esos arrepentimientos internos. Cuento una muy breve. Tenía 19 años, yo estaba muy metido en temas de tecnología, escribía libros sobre tecnología y una de mis actividades era trabajar para una revista de tecnología, ¿no? Entonces venía al país Richard Stallman, que es el presidente de la Fundación del Software Libre. Para aquellos que no están en tema, la Fundación del Software Libre promueve el desarrollo de aplicaciones libres, desde el código, desde el uso. Entonces venía el tipo de la Argentina y yo lo voy a entrevistar. Tenemos una entrevista re linda y cuando terminamos le digo, me pongo a disposición de la fundación para lo que sea que necesiten. Te estoy hablando hace 25 años, ¿eh?
y el tipo me dice, el mundo necesita una enciclopedia libre. ¿Te animás a coordinar el desarrollo de un proyecto así? Yo tenía 19 años. Y yo le dije, sí. Digo, no tengo ningún problema. Enseguida me imaginé, sí, yo puedo. Ahí me animé. Entonces me pone en contacto con gente que me podía ayudar y empezamos a trabajar en el proyecto del desarrollo de una enciclopedia libre. A los 10 días aparece un correo de una persona que se llama Jimmy Wales. Jimmy Wales es el presidente de la Wikipedia. Me escribe, me dice, hola Facundo, me enteré que están desarrollando una enciclopedia libre. Yo también lo estoy haciendo hace un par de años. ¿No querés sumarte a mi equipo? Unimos fuerzas, venite acá a Seattle. Yo te pago todo, te contrato en blanco, vas a tener un puesto en la organización, vas a tomar decisiones de diseño, todo lo que quieras. El tipo venía viendo el trabajo que veníamos haciendo. Y yo cuando recibo ese mail me asusté. O sea, lo miré y sentí un frío en el pecho. Y en mi cabeza empezaron a aparecer un montón de excusas. No porque estoy cursando la universidad, no porque mis padres necesitan mi ayuda, no porque me tomé 2 o 3 días para escribirle no, gracias. Prefiero quedarme acá. Y hoy la Wikipedia es lo que es. Y yo miro atrás y digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera aceptado ser parte de ese equipo y de desarrollar una de las plataformas más importantes de la cultura en la humanidad? Y hoy a la distancia puedo ver claramente que fue una decisión que tomé desde el susto y que si hubiera tenido algunas herramientas o algunas conversaciones un poco más sanas internamente, quizás hubiera sido distinta mi respuesta. Así que sí, no me costó mucho encontrar la anécdota, Flor. Pero bueno, no quiero ser el único que comparte esas cosas, esas sombras. Romy, ¿vos tenés alguna? Tremenda anécdota, aparte no la conocía. Buenísima. Tengo una. Allá por la universidad nos habían seleccionado a mí y a una compañera, una muy amiga mía, a irnos de intercambio. Yo estudiaba ingeniería en ese momento, era 3er año, y nos íbamos a ir de intercambio a Italia. Como era medio año y cursábamos 3 o 4 materias. Al mismo tiempo que cursaba esa idea de irnos de intercambio, yo ya tenía miedito, ya lo aclaro. A mi mamá le hacen una ecografía de tiroides y el nódulo sale maligno. Tenía un nódulo que estaba ahí, que estaba todo bien, y de repente maligno, me llaman por teléfono y eso empieza a ser un estadio de catástrofe en mí, porque era cáncer de tiroides, o sea, pues nódulo maligno igual cáncer, ¿no? Aclaro por las dudas. Cáncer de tiroides, a mi madre la tienen que operar, mi abuela ya tuvo cáncer, ¿viste todo el escenario de, bueno, y de hecho la operación que salió todo bien, mi madre está viva, después ni quimio ni yodo le tuvieron que dar, o sea, está todo genial. Entonces, no era tan grave como todo el escenario catastrófico que desató en mí, e incluso la operación no era cuando yo tenía que irme de intercambio, pero por las dudas, no me voy de intercambio, dejo de hacer acrobacia aérea, que era mi actividad que amo, y me separo. Como busquemos todos los escenarios de formas en las que sentirnos más mal en este estado malo. Entonces, traigo esta anécdota un poco de zona común de cuántas veces los humanos, frente a algo que nos paraliza, que nos da mucho miedo, que nos abre un montón de escenarios, de heridas, nos ponemos peor, o sea, generamos un entorno más malo en lo malo, para decir, bueno, ya que esto está complicado, hagámoslo bien complicado. Y no hagamos ninguna cosa que sea medianamente luminoso en nuestra vida. Dicho eso, yo lo que veo ahora, mirando para atrás, es que la emoción me atravesaba todo el cuerpo y yo no sabía qué hacer con eso. Ni cómo se llamaba, ni el miedo que sentía, obviamente, porque era miedo, no lo podía trabajar. Ni con otros, ni conmigo misma, ni las sensaciones que yo tenía en el cuerpo eran intrabajables, entonces me friso y digo, no, ¿saben qué? Freno todo. Esa es la historia, básicamente. Señorina, ¿y la tuya? Complicado. Yo tengo una anécdota que la uso mucho en los workshops de equipo, ¿no? Que es bastante más mundana, ¿no? Comparada con la de ustedes, para mí es menos terrible, pero no la viví como menos terrible en ese momento. Y creo que más de uno puede sentirse bastante identificado con esto. Me acuerdo de hace muchos años, cuando trabajaba en relación de dependencia, entro a una compañía y habían pasado un par de semanas, un mes,
donde, nada, estaba ocupando mi puesto como diseñadora. Y me acuerdo de que en un momento una persona de otro área viene y me pide un informe específico que yo no sabía cómo hacer. Y me decía, bien, entra a este programa, descargas este archivo, lo configuras así, el documento que sale, mándamelo que yo ya con eso puedo trabajar. 10 puntos, yo guiada por esta persona para mandar este documento. Ese periodo del primer mes, sobre todo dentro de un puesto de trabajo, ¿no? Es muy vertiginoso porque todo el tiempo estamos aprendiendo, no sabemos muy bien cómo se hace cada cosa, entonces, por supuesto, pedía mucha ayuda y me dejaba guiar por los que hacía tiempo que estaban ahí, ¿no? Sucede que en la primera reunión grande de equipo estaba todo el equipo de diseño, coordinadores, estaba el gerente de área, todos. Em, Resulta que justamente mi jefe en ese momento me pregunta, Florencia, ¿vos mandaste este informe, este documento? Sí, me lo pidió tal, me dijo que lo hiciera de esta manera y que así podía avanzar él con su trabajo. Bien, nunca más mandes un informe de esta manera porque me haces quedar mal a mí. Esas fueron las palabras de mi jefe. Ante todo el equipo, los coordinadores, yo recién llegada, no entendía ni jota de lo que estaba haciendo. Y lo primero que me salió en ese momento fue pedir disculpas. Obviamente me sentí tremendamente avergonzada y fingí que me sonó el celular y que tenía que atender un llamado importante. Salgo de la sala de reunión, me escondo en el baño y me largo a llorar en el baño como para no hacerlo al frente de todo el mundo, porque me había dado mucha vergüenza, me sentí tremendamente expuesta y sobre todo sin herramientas para defenderme, no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Estaba aprendiendo. Y lo que siguió a partir de eso, y lejos de sentirme inteligente con la emocionalidad que estaba atravesando, fue que la vergüenza me acompañó durante meses. Y ahí yo creo que estuvo mi gran error. Arrastré la vergüenza, la frustración, eh, sentía que tenía que ir como en puntitas de pie preguntando a cualquier persona, menos a quien tenía que acudir, que era mi líder, porque no podía hacer como que no sabía ciertas cosas al frente de él. Entonces entré como en una gran actuación y eso me costó muy caro, psicológicamente hablando. Yo creo que ese es un claro ejemplo donde actué desde el miedo, desde la vergüenza, desde la humillación, y me quedé ahí por un tiempo. Traspasó esa reunión, ¿no? Me acompañó durante demasiado tiempo, así que yo creo que ese es un claro ejemplo de lo que no le recomiendo hacer a nadie, básicamente. Em, pero sé que al mismo tiempo, y creo hablar por los tres, que a pesar de que nos pasaron estas cosas en algún momento de la vida, cada uno de alguna manera aprendió algo desde algún lugar que nos ayudó a entender mejor el mundo de las emociones. Romy, esta pregunta va para vos, que sé que sos como toda gran creativa, un gran rompecabezas de muchas cositas que te pasaron que te forman la persona que sos hoy, ¿no? Supiste mezclar herramientas de muchos mundos para atravesar justamente la emocionalidad. ¿Qué sentís que aprendiste que hizo la diferencia en este sentido? Bien, gracias Flor por tu pregunta. El aprender a diferenciarme de la emoción. Yo no soy mi emoción, yo no soy la emoción que me atraviesa. Y eso fue algo que aprendí mucho a lo largo con estas historias, ¿no? Como por ejemplo la que conté y otras parecidas, diferenciarme de la emoción. Entonces, en la historia que yo conté, yo quedé atravesada por el miedo, y yo era mi miedo. Y eso me impedía hacer otras cosas. En la medida que yo le prendí la luz a ese monstruo, me lo senté al lado y me puse a charlar y a ver, bueno, qué mensaje me traes y cómo podemos transitar esto de otra manera.
yo me empecé a diferenciar de eso y lo empecé a sentir de otra manera en el cuerpo. No es tapando la emoción, es haciendo con la emoción, es dándole lugar en el cuerpo. Y algo que me gusta mucho y que ya veremos también en el programa es esto de yo me di cuenta, a mí me gusta mucho esto del entender, ¿no? Y la integración razón-emoción. Yo me volví una fanática de entender, bueno, ¿qué me está pasando en el cuerpo? Que tenía muchos secuestros amigdalinos, ¿no? Después vamos a ver qué significa eso, pero es gracioso y divertido porque la amígdala, que es la parte emocional de nuestro cerebro, a mí me tomaba mucho. Y también aprendí que eso podía ser trabajado, que podíamos tener herramientas para trabajar con eso, que no somos nuestra emoción y no somos una cosa que ya viene así, que soy miedosa o soy quejosa o soy... Bueno, eso nos encasilla demasiado a los seres humanos. Entonces, el estar siendo con la emoción, esto me empezó a dar herramientas de flexibilidad, ¿no? Y de que nos podemos diseñar. Digo, creativos en sala, nos podemos diseñar a nosotros mismos. Y lo último fue esto, que darme cuenta que mi razón, que es esta parte corteza prefrontal, también lo vamos a ver, podía mandarle señales a mi amígdala. Entonces yo me empecé a mandar señales distintas de, loco, yo no soy mi miedo. Puedo caminar con él, puedo darle lugar en mi cuerpo, puedo ver qué información me pide y cómo transitamos juntos. Y después me animé a irme de viajes, así que me pude ir. La buena historia es que no fue un intercambio, pero sí fue un posgrado. En la pandemia, esa es otra historia que contamos después y que la historia fue muy divertida y diferente, y la vida da segundas chances. Creo que eso también es lindo de decirlo, porque, viste, si no nos quedamos con el tren pasa una sola vez y con el remordimiento de que hubiera pasado sí. Bueno, la vida da segundas chances si uno tiene ganas de salir ahí a buscarlas. Facu, ¿qué nos contás? Yo lo que les puedo contar es que yo soy músico y gran parte de las canciones que escribí en esa época de la anécdota que les conté tienen que ver con esta lucha interna entre el quiero y no puedo o quiero y no quiero, sombras y luces. Gran parte de las canciones de Kyoto Connection tienen que ver con eso, de esa época, ¿no? Entonces, tiempo después yo me di cuenta que cada vez que estaba atravesando alguna situación de intensidad emocional, mi refugio era venir a mis instrumentos y hacer algo con ellos. No era consciente, pero me salía eso. Era venir ahí, acá, con el piano, con la guitarra y tratar de sacar eso de adentro y creo que un poco a fuerza de experiencia y de darme del espacio descubrí dos cosas que yo creo que son dos conceptos muy valiosos y que aportamos desde la ingeniería emocional, ¿no? El primero de ellos es que la expresión es sanadora. Tener un lugar en el cual uno pueda expresarse desde el amor, desde la paciencia, la empatía, con cierta contención, eso sana cualquier dolor, cualquier incomodidad, cualquier herida. Y yo encontré en la música y en el acto creativo, en la escritura también, un lugar de expresión que a mí me ha ayudado a aprender a tomar mejores decisiones. Y lo segundo es que el acto propio de crear, cuando uno se está expresando, muchas veces tiene la oportunidad de crear algo con esa expresión, transforma. Y transforma quizás malas decisiones en buenas obras, o transforma malas decisiones en buenas oportunidades, y por eso el tren no pasa una vez, como dice Romy. A mí el tren me pasó muchísimas veces, afortunadamente, y hoy lo puedo ver gracias a que he confiado en el acto de crear, y el acto de crear me ha ayudado a transformar esa energía, que en definitiva es energía, ¿no? Como siempre decimos, es energía que busca cauce. Bueno, el acto de crear te ayuda a darle un buen cauce a eso. ¿Y vos, Flor? ¿Qué aprendiste de esto? Primero voy a decir qué lindo que es escucharlos, porque creo que muchas de estas cosas son las que o no se ven del otro lado, no se cuentan, o no hay lugar para decir, bueno, llegué hasta aquí de toda esta manera y atravesando esta y muchas historias más, ¿no? Desde mi lugar, cuando empecé a transformarme en facilitadora, me gusta decirlo de esa manera, cuando encontré el mundo de la facilitación y demás, me di cuenta de lo poderoso que existe
en el mundo de las conversaciones, el diálogo en sí mismo. Para mí aprender a dialogar y a poner en palabras lo que a uno le sucede, lo que desea, lo que necesita, me cambió de muchas maneras, y más cuando me di cuenta que eso que hacía por otros, cuando estoy acompañando a una persona o a un equipo en un workshop y demás, la facilitación de las conversaciones, todas esas herramientas llevadas a la vida personal hicieron la diferencia, absolutamente. Vuelvo a esa anécdota y digo, hoy en día, con otro conocimiento, con otras herramientas, entendiendo de cómo expresar una emoción, cómo entender lo que le pasa al otro, cuál es la intención detrás de todo esto, cuál es el objetivo de esta conversación, aprender a poner un límite, aprender a expresar lo que uno realmente necesita, todo eso hace la diferencia. Entonces, entre distintas cosas, creo que aprender a dialogar fue algo que hizo la diferencia enormemente. Y pensando en esa experiencia que les compartía recién, de haber contado con algún tipo de herramienta, quizás no hubiera necesitado fingir una llamada por teléfono y salir corriendo al baño, ¿no? Que ahora lo digo y me da risa, pero en ese momento me dolió esa actitud, ¿no? ¿Saben qué estoy pensando? Creo que los tres, desde lo que vivió cada uno, estábamos de alguna manera como tratando de resolver un poco lo mismo, me parece. ¿Qué hacer con esto que siento que sea mejor que mi primera impresión? O que mi primera actitud, o mi primera decisión, ¿no? Que sea un poquito mejor, que sea un poquito más inteligente, que sea un poquito más pensada, diseñada. Y creo, más o menos, que cada quien encontró de alguna manera un espacio donde se siente cómodo y firme y que se siente confiado para poder hacerle frente a esa necesidad. Creo que leo entre líneas en realidad porque conozco el background. Romy con todo el mundo de la biología y su postura desde ahí, Facu con el mundo de la creatividad y yo con el mundo del diálogo. Y creo que entre los tres cada uno resolvió desde lo que sabía, pero al mismo tiempo a los tres nos estaba faltando una parte de este mapa, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es como... Es la gran oportunidad que veo en este equipo que hemos armado, ¿no? Hace unos años yo me di cuenta de que esto que yo hacía personalmente, porque soy músico, ¿no? De encontrar un espacio donde expresarme y transformar lo que me pasa en una canción o en un escrito o en un ensayo o en algo, y ver que eso me hacía bien, digo, bueno, este mismo modelo se tiene que poder aplicar al resto de la vida, y es un poco lo que tratamos de difundir desde el laboratorio, ¿no? Ahora, claro, es fácil decirlo en palabras, cuando uno lo lleva a la práctica se da cuenta que en realidad requiere ciertos conocimientos y ciertas destrezas que al menos yo cuando miré entre mi cajita de herramientas me dije, acá me faltan cosas, porque yo lo puedo abordar desde lo creativo claramente, ¿no? Pero miro hacia un costado y la tengo a Flor, que es una arquitecta devenida en facilitadora de conversaciones, y como bien estamos transmitiéndoles en este espacio, las conversaciones tanto externas como internas hacen a esta arquitectura de la transformación, ¿no? De lo que nos pasa, en lo que queremos que suceda. Entonces me hizo mucho sentido decirle a Flor, che, Flor, ¿por qué no empezamos a diseñar una ingeniería de las emociones? Pero claro, después nos empezamos a dar cuenta que hay mucho de este mundo emocional que nosotros queremos abordar desde el enfoque de la ingeniería que bueno, que no dominábamos. Entonces miro para este lado y la tengo a Romy, que es una ingeniera devenida en yogi, una combinación espectacular. Entonces digo,
Romy, ¿por qué no diseñamos una ingeniería de las emociones? Y a los tres nos hizo mucho sentido y creo que los tres nos complementamos desde esos lugares. No sé si sienten lo mismo. Flor, ¿vos no sentís lo mismo? Como que yo realmente siento que, como decís vos, ¿no? Cada uno encontró un lugar donde hacer pie y donde apoyarse en el de al lado. Y yo siento mucho eso en ustedes, que aprendo mucho de ustedes y que siento que los tres ofrecemos una propuesta muy íntegra desde la experiencia propia, ¿no? Totalmente, absolutamente. Y, Romy, ¿vos qué crees que habilita la ingeniería emocional? La ingeniería emocional nos propone hacer algo tener herramientas para hacer algo con esas emociones, para no solo, sí, regularnos, ¿no? Que es una propuesta que trae mucho la inteligencia emocional, el método Ruler y todo lo que ya conocemos y me parece sublime y genial porque se empezaron a divulgar un conocimiento de las emociones que no existía para nada. Bueno, nosotros encontramos un vacío que era bueno, ok, pero además de regularme, ¿y si puedo hacer algo, crear algo, tener herramientas para hacer ingeniería con nuestras emociones, para materializarlo en escenarios? Que es algo que de alguna manera muchas veces las personas ya lo hacíamos, ¿no? Quizás, pero ¿y si eso puede ser diseñado a propósito? Como que no sea solo fortuito, no es solo cuando tengo mi motivación voy y lo hago. No, nosotros proponemos poder diseñarlo a propósito, que no esperemos a que nos suceda, sino que hagamos que ese tren vuelva a pasar. Diseñemos esa otra vez. ¿Y si diseñamos el tren? Creo que esa es una metáfora que propone lo que nosotros estamos trayendo. Diseñemos el tren para que pase de nuevo. En cada una de nuestras historias nosotros tuvimos esa otra chance y por eso estamos proponiendo nosotros ser esos creadores del espacio, ¿no? A nosotros nos volvió a pasar y estudiamos cada uno de nuestros lugares. Y ahora ese es el regalo que les queremos compartir al resto de personas. Diseñemos el tren juntos, porque además algo que propone la ingeniería emocional es no hacerlo solo, hacerlos en red. Por eso cada espacio que trae la ingeniería emocional también lo trae con otros. Por eso el programa dentro de Gaiki, por eso los workshops que ofrecemos, por eso todo, porque sanamos, construimos, creamos en red. La frase de 1 más 1 es 3 a mí me encanta y la llevaré como bandera. En nuestro caso, no sé, hay que multiplicarlo. Yo en teoría soy la ingeniera, pero no sé, seríamos 9, creo. O sea, un montón. ¿Flor? ¿Qué sumas en esta reflexión? Yo estaba anotando, en realidad estaba pensando en la siguiente pregunta. Digo, ¿creen, y esto va para los dos, ¿no? ¿Creen que algún día esta ingeniería emocional va a ser más grande que el laboratorio? Digo, hay alguien que va a decir, yo soy ingeniero emocional, vengo a diseñar este tren del que habla Romy con otras personas, para que todos podamos hacer mucho más de lo que primero pensamos con nuestras emociones y que sean realmente el combustible de un montón de ideas y proyectos. ¿Qué creen ustedes? Ojalá. Es un poco el sueño, pero no por el sentido de que sea grande, sino porque yo lo que siento y creo que en esto estamos de acuerdo es que los desafíos del mundo que se vienen son muy grandes desde el punto de vista emocional y para todos los seres humanos. Y necesitamos que estas herramientas lleguen a más personas y que no solo quede en el nicho de las personas que están, no sé, autodesarrollándose o están aprendiendo más sobre sí mismas. Yo sueño, cuando hablamos de que esto sea grande, sueño que estas herramientas lleguen a las universidades, lleguen a las escuelas. Me hubiera encantado que al Facundito de 10 años le cuenten cómo funciona una emoción. Me hubiera encantado. Entonces ese es mi sueño, ¿no? Que esto que estamos tramando desde ahora, estamos en julio del 2026, quizá dentro de 10, 15, 20 años forme parte de una conversación mucho más grande, que quizás nos exceda y ojalá sea así, pero que le aporte un enfoque humano y creativo a los grandes dilemas que vamos a tener los seres humanos del futuro próximo. Me encanta y sumo algo. Vos hacés la pregunta, Flor, y yo ya me emociono, ¿no? Creo que se notan hasta en mis ojitos. Mi respuesta es sí, y mi respuesta es esto de abrazar la complementariedad de disciplinas. Nosotros no venimos a ser ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras que siguen
un proceso puntual de una persona que tiene que trabajarse, esto complementa y queremos traer un enfoque integral e integrador, esto para que vaya a universidades, a colegios, qué nos hubiera pasado a cada uno de nosotros si hubiéramos tenido estas herramientas desde pequeños, desde que nos estábamos formando. Y esa es nuestra propuesta y me parece que hay un lugar ahí, un vacío que de a poco se está empezando a explorar, lo veo, digamos, mundialmente, y que nosotros queremos tener nuestro aporte ahí. Y me parece que lo que sí no escuché nunca es esto, ingeniería de nuestras emociones. Y ya desde la propuesta es muy diferenciadora. Para la comprensión, bueno, ¿qué demonios hace un ingeniero emocional? Diseña trenes que pasan de nuevo en la vida. Y me parece que esa metáfora nos convoca a los tres. Yo voy a Absolutamente. El aplauso, por favor, el aplauso. ¿Qué hace un ingeniero emocional? Diseña esos trenes. Me encanta. Para ir cerrando, te contamos que estamos lanzando la segunda edición de Ingeniería Emocional en el mes de agosto. Pero antes, si querés conocer un poquito más sobre esta disciplina, te invitamos a formar parte de la charla informativa que va a ser el día jueves 16 de junio a las 15 horas. Pero si todavía no podés aguantar a seguir aprendiendo sobre esto, entra a nuestra web, que dentro de la página de Ingeniería Emocional tenemos un regalito para vos. Está el ebook descargable disponible, incluso está disponible para imprimir, si sos de leer en papel, donde vas a encontrar el ABC desde el cual surge esta disciplina y principalmente el manifiesto, que es nuestra gran piedra filosofal dentro de lo que es la ingeniería emocional. Así que si tenés ganas de seguir conociendo sobre este mundo, hay un montón de oportunidades dentro del laboratorio para hacerlo. Chicos, les agradezco por compartir este espacio, sus historias, sus anécdotas, sus metidas de pata, sus aprendizajes. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias, Flor, por facilitarnos esta conversación tan necesaria también entre nosotros, ¿no? Exacto. Totalmente. Gracias a los dos. Qué linda conversación tuvimos, un poco repasando nuestra historia e identificando también aquellas experiencias que quizás en el momento no fueron tan gratas, pero que afortunadamente hoy mirando para atrás nos damos cuenta que fueron un paso fundamental o un componente fundamental a la hora de poder crear esto que hoy estamos poniendo a disposición del mundo. Hablando de ingeniería emocional, si entras a nuestro canal de YouTube, ya está subida la clase gratuita que dimos la semana pasada sobre herramientas de ingeniería emocional para utilizar en periodos de duda, falta de claridad o incertidumbre. Fue una clase hermosa en la cual tanto Romy como Flor como yo, cada uno aportó una perspectiva, una herramienta, una mirada y sirve de pequeña demostración para que te hagas una idea respecto a qué es lo que se vive cada uno de los sábados en este espacio de ingeniería emocional. Este viernes vamos a estar dando una charla abierta sobre el programa de autoliderazgo que inicia el primer jueves de agosto, ¿sí? Así que si tenés ganas de iniciar la segunda mitad del año con mayor claridad, enfoque, con herramientas para organizarte, con herramientas para diseñar una hoja de ruta para sostener tu proyecto, el programa de autoliderazgo es una gran oportunidad porque de alguna manera te permite aprovechar este segundo comienzo que tiene el año y enfocarte en tu proyecto de verdad, de una manera humana, sostenible y sobre todo escalable, ¿no? Que la cosa crezca, tanto tu proyecto como vos. Así que ingresá a gaiki.org, ahí tenés toda la info, te podés sumar. El viernes charlamos, te vamos a contar nuestra historia de autoliderazgo con Flor también. Y vamos a contarte todo acerca de esta nueva edición del programa y aclarar
todas las dudas. Esta edición de agosto de Autoliderazgo es la última del año, ¿sí? Autoliderazgo sucede a principio de año y a mediado de año, para aquellos que quieren aprovechar el inicio de cada ciclo, ¿sí? Así que si querés hacer el programa, es una muy buena oportunidad. Si ya hiciste coaching creativo con nosotros, consultanos, porque damos un beneficio para todas las personas que hayan hecho el programa de coaching creativo, que hablando de coaching creativo, inicia el primer sábado de septiembre y las inscripciones ya están abiertas en gayki.org/coaching-creativo. Una nueva oportunidad para que certifiques con nosotros como coach en creatividad y puedas acompañar a las personas y a los equipos en el desarrollo de sus ideas y proyectos. Te recuerdo, como cada episodio, que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/elcamino. Y si este episodio te despertó alguna emoción o alguna idea, o te hizo recordar algo o ver algo de otro modo, hacémelo saber. Todos tus comentarios me inspiran y me dan ideas para futuros episodios de este podcast. Te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.